Tenemos una función definida en tres partes. Vamos a ir graficando cada una de ellas por separado. Para la primera función es una función cuadrática. Vamos a usar una tabla. Y los valores de x que usaremos aquí serán los que nos menciona la condición de esta función. Primeramente la condición está mencionando el número 1, entonces en ese comenzamos. Y dice la condición que x debe ser menor o igual que 1. Entonces números menores que 1, los enteros serían el 0, menos 1, menos 2. Con esos 4 vamos a hacer la tabla, sustituyendo cada uno de esos valores en las operaciones de la función. Nos quedaría menos el valor de x, que es 1, y va elevado al cuadrado, más 3. Así habría que escribirlo en la calculadora. Sería 1 al cuadrado da 1, con el negativo queda menos 1, más 3 nos da 2. Después tenemos el 0 elevado al cuadrado. 0 al cuadrado nos va a dar 0. Entonces esta parte se elimina y solo nos queda 3. Este negativo que tenemos aquí al inicio no forma parte del cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Ese 1 positivo con este negativo me va a quedar menos 1. Más 3 nos va a dar 2. Menos 2 al cuadrado nos va a dar 4. Ese 4 positivo con este negativo nos va a dar menos 4. Menos 4 más 3 nos da menos 1. Entonces estos serían las parejas a graficar. Recordamos que el primer punto tenemos que analizar si lo ponemos en la gráfica como un punto relleno o un punto vacío. Nos fijamos en el símbolo que maneja la condición. Entonces sería, como si es tal igual, va un punto relleno. Entonces el 1, 2 será un punto relleno. Todos los demás puntos de esta gráfica son rellenos. El que puede cambiar es el primero. Luego tenemos el punto 0,3. Menos 1, 2. Y menos 2, menos 1. Entonces la función existe desde el 1 hacia atrás para los valores menores a 1. Entonces la curva existe desde aquí hacia atrás y continúa infinitamente por acá, pero por acá no, hasta ahí llega. Ahí tendríamos la primera parte de la gráfica. Vamos a graficar ahora la segunda parte. Esta parte será f de x igual a 3. Como esta función no tiene ninguna variable después del igual, a este tipo de funciones se les llaman funciones constantes. Los valores de x que vamos a utilizar son los que nos mencionan la condición. Esta condición se lee primeramente analizando estos dos. Recuerden que este símbolo, la parte abierta, queda apuntando hacia el elemento más grande. Entonces entre 1 y x es más grande x. Entonces x es mayor que 1, es lo que nos está diciendo esta parte de la condición. X es mayor que 1 y esta otra parte de la condición, la parte cerrada, apunta a x, entonces x es menor o igual a 3. Por lo tanto diría que x es mayor a 1 pero menor o igual a 3. En la tabla vamos a utilizar los números desde 1 hasta el 3.
Y las funciones constantes, como después del igual no tienen una variable x en donde ir sustituyendo cada uno de estos, el resultado de la función constante siempre es el mismo número que me menciona la función. La función constante relaciona a todos los valores de x con el número que menciona la función. Entonces el 1 va relacionado con el 3, el 2 va relacionado con el 3 también. Y el 3 va relacionado con el 3 también. Eso sucede en todas las funciones constantes. Si la función constante fuera f de x igual a menos 7, entonces el 1 iría con el menos 7, el 2 iría con el menos 7 y el 3 iría con el menos 7. Entonces graficamos esas parejas, pero ahora vamos a tener que analizar dos puntos. Vamos a analizar qué sucede cuando x vale 1, qué tipo de punto ponemos, que sería esta pareja cuando x vale 1. Tenemos un símbolo que no maneja el igual, por lo tanto aquí va a ser un punto hueco. El 1, 3 va a ser un punto hueco. Y luego tenemos el punto 2, 3. Ese ya es relleno. Y aquí tendremos que analizar el último punto, porque este valor de x está mencionado aquí en la condición. El 3 que tenemos aquí está en la condición. Y como se está utilizando en el símbolo el igual, entonces eso nos debe decir que esta pareja va como punto relleno. Entonces el 3, 3 es un punto relleno. La gráfica de este tipo de funciones, las funciones constantes, es una recta horizontal. En este caso va a ser solamente desde el 1 hasta el 3, porque son los valores de x de la condición, los números mayores que 1, pero menores o iguales a 3. Entonces ahí nos queda la segunda parte de la gráfica. Vamos a hacer la tercera parte de la gráfica. La función será menos x más 4 si x es mayor que 3. Entonces tomamos este número de la condición, con eso comenzamos nuestra tabla y tomamos valores de x que sean mayores a 3. Entonces 4, 5, 6, con el 5 va a ser suficiente. Esta es una función lineal, su gráfica es una recta. Entonces vamos a calcular los puntos. Menos el valor de x, que es 3, más 4. Nos queda menos 3 más 4 da 1. Y luego tenemos menos el valor de x, que es 4, más 4. Esto nos va a dar 0. Y menos el valor de x, que es 5, más 4. Esto nos va a dar menos 1. Entonces una vez más, al momento de graficar tenemos que analizar la primer pareja, ya es que el 3, que es el valor de x, se mencionó en la condición. El símbolo de la desigualdad no tiene el símbolo del igual. Cuando no tenga el símbolo del igual son puntos huecos. Entonces el 3, 1 es un punto hueco. Hueco, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Los demás ya son rellenos. El 4, 0. Y el 5 menos 1. De ahí en adelante la gráfica continúa infinitamente. Ahí tendríamos la gráfica de la función. Que ustedes se pueden apoyar con GeoGebra también para hacer esto. Para comprobar su... Mande. ¿Por qué en la segunda tabla se ponían 2, 3? Es la característica de este tipo de funciones. Se llaman funciones constantes. Y como este tipo de funciones después del igual no tienen ninguna variable, los valores de x no hay en dónde sustituirlos. Entonces, como no hay en dónde sustituirlos, este número nunca va a cambiar.
En cambio, si tuviera una x en donde ir sustituyendo cada uno de estos, pues ahí el número iría cambiando conforme el valor de x va cambiando. Pero al no existir aquí ninguna variable, pues este valor nunca va a cambiar. Entonces el 1 va relacionado con el 3, el 2 con el 3, el 3 con el 3. Todos los valores de x van a estar relacionados con el 3. Si aquí fuera 7, aquí todos los valores de x estarían relacionados con el 7. Sea el número que esté escrito aquí, será el que estará escrito acá. ¿Ok? Esta es una flechita que continúa. ¿Algo más hasta aquí, muchachos? ¿Gustan que hagamos esto en GeoGebra o así lo dejamos? La gráfica. Bueno, como no me dijeron nada, y vamos a continuar entonces con el dominio y el rango. Profe, Mande. si lo hace en GeoGebra, ¿tiene que graficar parte por parte o todo junto? Pues serían todos en la misma ventana, pero vas a ir escribiendo la función y a cada función le vas poniendo la condición. No, vamos a hacerlo pues. Menos x cuadrada más 3. Cuando terminan de escribir las operaciones de la función, aquí se les va dibujando cómo quedaría la gráfica, pero no la queremos completa. Entonces le ponemos una coma aquí y le decimos que solo para las x menores a 1. Esa era la condición que se mencionaba acá. El menor igual no lo podemos poner en GeoGebra, por eso los puntos rellenos y los puntos huecos. Entonces eso ya lo tendríamos que analizar nosotros. Para escribir la segunda parte ya no podemos volver a utilizar la letra F. Ya que se borraría la función que estaba puesta anteriormente. Fx igual a 3. Cuando escribimos eso nos grafica toda la función. Pero no ocupamos toda, solo ocupamos y le escribimos la condición. X mayor a 1 y x menor a 3. Esas eran las condiciones, ¿no? Este punto que nos pone aquí GeoGebra no hay que hacerle mucho caso. Nosotros tenemos que decidir si es hueco o relleno. Nosotros habíamos dicho que era hueco porque en el 1 no estaba el igual. Entonces esos los puntos rellenos no le dan caso a GeoGebra. Y la tercera sería menos x más 4. Hay que usar una letra diferente para nombrar la función para que no se nos borren las anteriores. Estas son las operaciones. Una vez más nos grafica todo. Le decimos que no ocupamos todo, solo ocupamos para x mayor a 3. Y ahí nos quedaría la gráfica de esta función. Un pedazo de parábola, un pedazo de recta horizontal y un pedazo de una recta con inclinación negativa. Para determinar el dominio, nos fijamos en el eje de las X. Las preguntas son: ¿qué tan a la izquierda llega la gráfica? ¿Qué tan a la derecha llega la gráfica? Lo tenemos que hacer de las tres gráficas diferentes. Primeramente, el dominio del pedazo de parábola que tenemos por la izquierda se va a ir al menos infinito en X, porque va a continuar hacia la izquierda esta parte de la gráfica. Y por la derecha, esta parábola llega hasta este punto que está en donde x vale 1.
En ese 1 hay un punto relleno. Entonces nuestro dominio sería de menos infinito. Como en el 1 azul que está aquí hay un punto relleno, aquí en el dominio sería un corchete. El dominio de la parte que está de rojo, mismas preguntas. ¿Qué tan a la izquierda llega ese pedazo de recta? A la izquierda llega hasta este punto que está en el 1. ¿Qué tan a la derecha llega? Hasta este punto que está en el 3 de las X. En el 1, ¿qué tipo de punto hay? Hay un punto hueco. Entonces es un paréntesis. Estamos con la roja. Y en el 3, ¿qué tipo de punto hay? Punto relleno. Entonces utilizamos aquí un corchete. Y después analizamos el dominio de la parte que está en negro. ¿Qué tan a la izquierda llega? La recta que está en negro sería hasta este punto que está en el 3 de las X. ¿Y qué tan a la derecha va a llegar? Pues aquí dijimos que iba a continuar infinitamente esta curva, entonces hacia la derecha se va a hacer hasta el infinito. La gráfica recta en el 3 de las X tiene un punto hueco, entonces aquí en este intervalo va paréntesis. Con los puntos huecos van paréntesis, con los puntos rellenos van corchetes. Y en los infinitos siempre van paréntesis. Entonces el dominio nos quedan estos tres intervalos unidos. Pero estos tres intervalos unidos los podemos analizar de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si en el eje de las X marcáramos todos estos conjuntos? Los límites de estos conjuntos son el 1 y el 3. Vamos a seleccionar todos estos números en la recta numérica. Serían todos los números desde el menos infinito hasta el 1. Al 1 lo tengo que seleccionar según lo que me dice aquí, o según lo que me dice la gráfica, o según lo que me dice la desigualdad. Sí, porque aquí está el igual. X sí puede valer 1. Entonces este 1 si hay que seleccionarlo, lo marcamos esa selección con un punto relleno. Y todos los de la izquierda también están seleccionados. Hasta el menos infinito. Luego vamos a seleccionar estos números. Son desde el 1 hasta el 3. Seleccionamos el 3, pues vemos la parte roja. En el 3 hay un punto relleno, hay un corchete y en esta parte hay un igual en el 3, que fue la parte roja. Entonces sí, el 3 sí lo seleccionamos también. En esta parte al 1 no lo seleccionamos, pero ya estaba seleccionado por la parte azul. Entonces de todas formas terminó seleccionado. Y la parte negra sería... La parte negra sería seleccionar los números desde el 3 al infinito. Entonces serían todos estos números. El 3 por la parte negra no queda seleccionada, pero el 3 por la parte roja sí queda seleccionada. Entonces, ¿qué tipo de números quedaron seleccionados a final de cuentas aquí en el eje de las X? ¿Hay algún número que no esté seleccionado? Absolutamente todos los números están seleccionados. Entonces todo esto termina siendo el conjunto de números desde menos infinito hasta infinito. Porque si analizamos, tal vez el 1 no está seleccionado aquí, pero sí está seleccionado acá. Y lo mismo acá, tal vez el 3 no está seleccionado aquí, pero sí está seleccionado acá. Entonces nos quedaría el dominio de esa manera. Algo similar tenemos que hacer para el rango.
parte por parte de la gráfica, o simplemente analizamos aquí en el plano para qué valores de y sí hay gráfica. Nos fijamos que aquí arriba no va a haber gráfica. Arriba del 3 no hay gráfica para nada, porque la parábola hasta ahí llega, hasta el 3. Esta es una recta horizontal que nunca va a subir ni va a bajar. Esta va a ir bajando, esta parte va a ir bajando, entonces arriba del 3 no hay gráfica, pero abajo del 3 sí hay gráfica. ¿Qué tan abajo? Pues por aquí se va al menos infinito. Entonces, ¿qué tan abajo llega en general toda esta gráfica? Llega al menos infinito. ¿Y qué tan arriba llega en general toda esta gráfica? Pues llega hasta esta altura, que es donde está el 3 de las y's. ¿Llega hasta el 3? Sí, aquí lo estoy observando, aquí lo estoy observando. Entonces sí llega a la altura del 3, utilizamos aquí un corchete. Ese sería el rango de la función. Recordemos que el rango es en el eje de las y's. Entonces vamos a ver qué tan abajo y qué tan arriba llegan las gráficas. Vamos a ver primero la parte que está en azul. La pedazo de parábola que tenemos aquí por la izquierda va a seguir bajando, entonces nunca deja de bajar, por lo tanto hacia abajo en el eje de las y se va al menos infinito. ¿Qué tan arriba llega la parábola? El punto más alto es este, que está relleno y está a la altura del 3. Como es un punto relleno, utilizamos un corchete para indicar que el 3 sí forma parte de ese conjunto. Y ahí sería, ¿no?, el más bajo y el más alto de la parte azul. Luego tenemos el rango de la parte en rojo. ¿Qué tan abajo llega? El punto más bajo de la parte roja está a la altura del 3. ¿Qué tan arriba llega? El punto más alto de la parte en roja también está a la altura del 3. Ni sube ni baja esta función. Cuando eso sucede, cuando es un mismo número que no cambia, que ni sube ni baja la parábola, cuando es un solo número, se escribe entre llaves. Y el rango de la parte que está en negro, la parte más baja, por acá va a seguir bajando. Entonces esta gráfica se va a ir por abajo al menos infinito. Y la parte más alta de esta parte de la gráfica está a la altura del 1. Hay un punto hueco a la altura del 1, entonces para esta parte sería un paréntesis. Entonces estos tres conjuntos unidos me van a formar el rango, pero podemos hacer un análisis similar. En el eje de las y's vamos marcando todos estos números, nos fijamos cuáles son los que se van a utilizar aquí, el 3 y el 1. Tal vez haya sido una casualidad que sean los mismos de las X, no siempre van a ser los mismos. Entonces vamos a ocupar en estos intervalos el 1 y el 3. Lo marcamos aquí. En el eje de las Y hacia arriba están los infinitos, está el infinito, perdón, y hacia abajo está el infinito negativo de la numeración. Entonces de la recta del eje de las Y seleccionamos a estos números, todos los números desde el menos infinito, aquí le ponemos una flecha que continúa hasta el 3, todos estos números quedan seleccionados. El 3 también se selecciona, que hay un corchete, entonces aquí debe haber un punto relleno de que sí está seleccionado en el conjunto de números. Entonces estos serían los números seleccionados por la parte azul. La parte roja solo me está seleccionando un número que es el 3, que de todas formas ya estaba seleccionado. Y la parte negra nos está seleccionando a todos los números desde el menos infinito hasta el 1. Los números desde el menos infinito ya estaban seleccionados hasta el 1. Ya estaban seleccionados. Aquí el 1 no se selecciona por la parte negra, pero por la parte azul sí queda seleccionado.
Entonces el 1 a final de cuentas sí quedó seleccionado por alguno de estos conjuntos. Entonces, ¿qué números sí me quedaron seleccionados aquí? Los números desde el menos infinito hasta el 3. Ese sería el rango que podemos presentar en lugar de presentar estos 3.